Gente bonita, aquí estamos una semana más. Hoy te voy a platicar del libro El alquimista. Este libro lo escribió Paulo Coelho, ha sido uno de los libros más leídos en el mundo. Lo atractivo de este libro es que habla sobre la importancia de perseguir tus sueños, la importancia de perseguir tu leyenda personal, de tener fe, de saber que una vez que tú das el primer paso en pro de ese sueño que quieres alcanzar, el universo conspira a tu favor. Y todo esto Coelho nos los cuenta a través de una historia bastante agradable. Santiago era un pastor, un joven pastor de Andalucía, en España. Este joven ya tenía varios días teniendo un sueño que se le repetía constantemente. Este sueño era que un niño lo llevaba a las pirámides de Egipto porque ahí había un tesoro. Y siempre se despertaba Santiago justo cuando iban a llegar. Empezó a inquietarlo la idea de ese sueño. Esta tarde Santiago llegó a una iglesia en ruinas. Se le había caído ya el techo de la iglesia y adentro de la sacristía estaba un árbol enorme, un sicomoro. Santiago metió a las ovejas ahí en esa iglesia que estaba en ruinas, se durmió, volvió a tener el sueño, al día siguiente se despertó muy inquieto y decidió ir a consultar a una señora que era famosa porque interpretaba los sueños. Temprano al día siguiente va con la señora le hizo algún par de preguntas a Santiago y al final le dice: prométeme que me vas a dar el 10% de tu tesoro cuando escuches lo que te voy a decir. Y Santiago se ilusionó y le promete que le va a dar el 10% del tesoro. Y la señora le dice, acariciando la mano de Santiago, mirándola fijamente, la señora le dice: tienes que ir a Egipto por ese tesoro. Y Santiago se quedó muy molesto porque él esperaba que la señora le diera algún significado, algo místico, algo más. Y la señora le dijo algo que pues él ya tenía tiempo soñando. Santiago salió muy molesto de la casa de la señora. Se sentó en una plaza y empezó a hojear un libro esperando que se le pasara la molestia. Estando ahí Santiago, se le acerca un señor de edad avanzada e intentó sacarle conversación. Santiago intentó ignorarlo, pero por más que lo ignoraba, el señor no se iba. Al final, el señor le hizo a Santiago unos comentarios muy personales sobre la vida de Santiago. Santiago se quedó inquieto de por qué ese señor sabría cosas de él, cosas que eran muy personales. El señor al final se identificó con Santiago, le dijo que él era rey, que era rey de Salem. Empezó a hablarle a Santiago sobre la importancia de perseguir los sueños. El señor le hizo un comentario a Santiago que lo inquietó. Le dice que la mayor mentira del mundo es que en algún punto de la vida toda persona considera que su vida está fuera de control, que su vida está controlada por el destino o por alguna otra situación y que uno no tiene control sobre la vida que uno vive. Santiago se acordó sobre su sueño que había estado teniendo repetidamente y se lo comentó al Señor. Y el Señor le dice: dame el 10% de tus ovejas y te voy a dar información útil. Santiago se volvió a sentir alarmado y pensó que este señor era el esposo de la que le leyó la mano y se volvió a molestar. El señor le volvió a hacer más comentarios que realmente convencieron a Santiago de que se trataba de un rey. Le dice el señor al final: te veo mañana aquí en la plaza a esta hora. Tráeme el 10% de tus ovejas y te voy a dar información útil para que alcances tu sueño. Santiago se fue al lugar en el que tenía las ovejas. En la noche vuelve a tener el mismo sueño. A la mañana siguiente se levantó, vendió todas sus ovejas y llegó a la plaza. Le llevó al rey las 10 ovejas que habían pactado, esperando recibir información útil. Una vez que el rey recibe las ovejas, le dice: tienes que ir a Egipto. Santiago volvió a sentirse timado, se acordó de la señora del día anterior que le leyó la mano y le dijo exactamente lo mismo, pero el rey le hizo unos comentarios a Santiago que realmente le llenaron un poquito de paz. Le empezó a hablar de las señales, le empezó a hablar sobre la leyenda personal, la importancia de que las personas persigan su leyenda personal, que todo mundo tenemos una leyenda personal y tenemos la obligación de ir tras ella. Santiago recibió del Señor 2 piedras. El Señor le dio una piedra negra y una piedra blanca. Le dijo: ella se llama Turín y esta se llama Tunín.
Una es sí y la otra es no. Estas piedras las vas a usar cuando tengas dudas sobre qué decisión vas a tomar. Lo importante es que todas las decisiones las tomes tú. Hagas conciencia tú de qué decisiones vas a tomar. Escucha las señales del universo y cuando tengas muchas dudas, usas a Turín o usas a Tunín. Santiago agarró las piedras, se las echó a su bolso y se fue. Compró un boleto de barco y llegó a Target. Llegando a Marruecos, Santiago iba ilusionado con una bolsa llena de monedas por todos los borregos que vendió. Lo primero que hizo fue ir a una taberna. Al llegar ahí, se topó con su primera realidad. Todos hablaban en árabe y él no conocía el idioma. Estaba Santiago en la taberna. Esa fue su primera angustia, no sabía cómo comunicarse. Pero Santiago empezó a darse cuenta de que hay un lenguaje universal, que las personas logran entenderse aún sin conocer el idioma. Santiago miraba la expresión de las personas y él se daba cuenta si estaban contentos, si estaban enojados. Empezó a observar que hay esa comunión, esa comunicación universal. Estaba Santiago en la taberna y se le acerca un muchacho de buen aspecto hablándole en español. Santiago se sintió ilusionado porque se sintió acompañado, era la primera persona que hablaba su mismo idioma. Y le pregunta el muchacho a Santiago qué hace ahí, y Santiago, como se sintió acompañado, le platicó de su sueño. El muchacho le dice, yo te voy a ayudar a comprar camellos, ¿cuánto dinero tienes? Cuando el muchacho le pregunta a Santiago cuánto dinero tiene, a Santiago como que se le enciende una alarma, pero una parte de él dijo, no, él me está ayudando de buena fe. Santiago se dio cuenta de que el cantinero estaba poniéndoles mucha atención a la conversación. El cantinero discutió con el joven que se acercó a ofrecerle ayuda a Santiago y al final el joven agarró a Santiago y se lo llevó y le dijo, vámonos de aquí. Santiago salió confiando plenamente en el muchacho. Una vez que salieron de la taberna, el muchacho le dice a Santiago, dame tu dinero para ir a comprar los camellos. A Santiago como que le dio una poquita de desconfianza, pero dijo, bueno, pues vamos a andar juntos, no pasa nada. Le dio la bolsa con todas las monedas al muchacho y en un abrir y cerrar de ojos el muchacho se le desapareció. Santiago se quedó bien angustiado, no tenía dinero. Un día antes él era propietario de muchas ovejas. Hoy estaba en un país extraño, donde se hablaba un idioma que él no conocía, no tenía nada de dinero y tenía hambre. Metió la mano a la bolsa para ver si le había quedado algo de los bocadillos que le dieron en el barco y únicamente encontró a Turín y a Tunín. Se sintió desolado y recordó algo que le había dicho el rey, la importancia de las señales del universo. Cuando el joven se acercó a él, a Santiago algo no le convenció de por qué él estaba preguntando cuánto dinero tenía. Y se acordó sobre la comunicación universal, se percató de que el cantinero realmente estaba discutiendo con el joven porque lo quería proteger. Pero bueno, ya ni llorar era bueno. Ahí Santiago tuvo su primera desilusión. Salió de ahí, se orilló a una colina y empezó a llorar tristemente. Sube la colina y encuentra una tienda de cristales y se ofrece a ayudarle al dueño a limpiar los cristales a cambio de comida. El dueño le deja que limpie todos los cristales y se da cuenta que justo cuando acababa de limpiar unos, se acercaron unos clientes y compraron algo de la cristalería. El señor se quedó asombrado porque las ventas ya tenían años que estaban muy malas. Ya realmente el negocio estaba siempre olvidado y el señor empezó a pensar que la presencia de Santiago le estaba trayendo buena suerte. Terminó Santiago de limpiar los cristales y el señor le dio un plato de comida. El señor le ofrece a Santiago que se quede a trabajar con él. Santiago le dice, no, porque yo voy a Egipto, yo nada más quiero tener dinero, voy a trabajar unos días aquí contigo para tener dinero para irme a Egipto. Voy a Egipto, le platicó lo del tesoro. Entonces el señor le dice, para que tú vayas a Egipto tienes que trabajar mucho tiempo. De aquí a Egipto son muchísimos kilómetros de desierto. Santiago se quedó desolado. Al final, viendo la situación en la que estaba, decidió aceptar el trabajo. El señor se dio cuenta de que empezó a llegar mucha clientela. Santiago le propone al dueño de la cristalería que pusieran afuera del negocio un estante para que exhibieran ahí todos los cristales y más clientes se animaran a comprarlos. El señor le contesta que no,
Le dice, todo el tiempo los he tenido aquí adentro, si los ponemos afuera se puedan caer. Al final Santiago lo convence y empieza a pasar gente y empiezan a ver los cristales y llegan y los compran. El señor estaba entusiasmado porque su negocio empezó a prosperar gracias a las ideas de Santiago. El señor empezó a conocer a Santiago y empezó a darse cuenta de que era un buen joven, empezaron a hablar sobre los sueños. Después Santiago le propone al señor que venda limonada en los jarros de cristal. El señor le dice, no, ¿cómo va a ser eso? El señor le tenía mucho miedo al cambio. Al final se deja convencer y fueron la sensación del momento. Mucha gente empezó a ir a comprar limonada por la idea de comprarlo en esas jarras de cristal. Se aumentó la venta de la cristalería. Pasaron 11 meses y Santiago reunió el dinero suficiente. Decidió comprar 120 ovejas y regresar a su pueblo en España, no como un perdedor. Él le temía la idea de regresar sin nada, así que quería regresar con el doble de ovejas de las que él tenía antes de salir. El dueño de la cristalería trata de convencerlo de que se quede, le había tomado mucho cariño a Santiago. Santiago le dice que no, que él se va a regresar. Y el señor le dice que él tiene un sueño, que su sueño es ir a las pirámides de Egipto, que si él no hace ese sueño, él va a vivir triste. Y Santiago se pone a analizar la vida del dueño de la cristalería. Un señor que siempre tuvo un sueño de viajar, pero nunca le hizo porque siempre tuvo miedo a salir de su zona, a salir de lo conocido. Y realmente con Santiago en el negocio empezó a prosperar. El señor se dejó llevar por la frescura de las ideas de Santiago, las ideas de innovación, y le volvió a recordar la importancia de que él siguiera por su sueño. Santiago se puso a analizar la situación y se dio cuenta de que era cierto, que realmente, aunque él ya tenía dinero para regresar a España, no tenía esa ilusión, y la idea de pensar en atravesar el desierto e ir a Egipto hacía que su corazón se ilusionara. Decide entonces unirse a una caravana que iban a viajar a Egipto. Se une a una caravana y hacen ese viaje. Es un viaje muy largo a través del desierto. En una de las paradas de la caravana llegaron a un oasis. Cuando llegan al oasis, Santiago conoce a una mujer muy hermosa que se llama Fátima. Desde el momento que la mira, Santiago sabe que esa mujer es la mujer de su vida. Y se da cuenta de que la joven siente lo mismo. Llegó ahí con mucho dinero, Santiago, y por el momento pasó por su cabeza la idea de quedarse ahí con Fátima, comprar borregos y quedarse ahí en el oasis. Y Fátima le dice que ella es una mujer del desierto y que ella es feliz ahí, pero que ella también quiere que él sea feliz, que ella no se va a perdonar a sí misma si él no va y lucha por su sueño, que vaya a Egipto, haga el viaje que su corazón le pide hacer y ella lo va a estar esperando ahí en el oasis. Santiago feliz, una parte de él ya no se quería ir del oasis porque él siente que esa mujer es el amor de su vida y que ahí está su tesoro. Por un momento Santiago dudó de si el tesoro realmente estaba en las pirámides o si su tesoro era esa mujer. Al final Fátima lo convence de que haga su viaje. Estando ahí en el oasis, Santiago conoce a un hombre que es el alquimista y entablan una amistad. Tuvieron varias experiencias un poquito complicadas en las que el alquimista le da a Santiago mucha información muy útil. Al final el alquimista decide acompañar a Santiago hasta las pirámides. Cuando hicieron un viaje de varios días, cuando ya estaban a punto de llegar a las pirámides, el alquimista le dice a Santiago que ya las 2 horas que le faltan para llegar a las pirámides, ese viaje lo tiene que hacer él solo. Y el alquimista se regresa. Llega Santiago a las pirámides y se siente feliz, se siente extasiado porque piensa que ya llegó él a la meta, piensa que ahí va a encontrar el tesoro. Cuando estaba Santiago ya en las pirámides, estaba cavando, hizo un hoyo muy profundo. Estaba dentro del hoyo Santiago cavando cuando se acercan unos hombres y le preguntan qué está haciendo.
Santiago se llenó de miedo, se acordó de la gitana que le leyó las manos y le pidió el 10% del tesoro, el rey que le quitó el 10% de las ovejas, el hombre que le robó todas sus monedas de oro en Tánger, y de las personas que le robaron en el desierto todo el dinero que había logrado ganar trabajando en el negocio de cristales. Santiago no sabía qué hacer, pero lo golpearon tanto que al final Santiago, ya llorando, les dice: estoy aquí porque tuve un sueño, yo vengo de Andalucía y yo soñé que aquí en las pirámides iba a encontrar un tesoro. Cuando dice eso Santiago, uno de los asaltantes, el líder, suelta la risa y le dice: no vas a morir aquí. No vas a morir aquí porque vas a vivir sabiendo que lo que hiciste es una tontería. Hace 2 años yo también tuve un sueño. Hace 2 años yo soñé que en España, en una iglesia en ruinas que tenía un sicomoro, estaba enterrado un tesoro. Cuando Santiago escucha eso, su corazón se ilumina y Santiago se da cuenta de que ese lugar en el que él estaba teniendo el sueño del tesoro era precisamente donde estaba el tesoro. Santiago no dijo nada a los asaltantes. Santiago se quedó callado, los asaltantes lo dejaron todo golpeado y se fueron. En ese momento Santiago comprendió todo lo que le había dicho el rey, que lo importante de perseguir la leyenda personal no es llegar nada más y encontrar el tesoro, llegar y encontrar el triunfo, sino todo el proceso que tú vives para llegar a todas las enseñanzas que la vida te va dando, que estés atento a los señales del camino, porque cuando se acercó el hombre en la taberna, Santiago algo sintió cuando le preguntó cuánto dinero tenía. Y vivió muchas circunstancias a lo largo del viaje y recordó la importancia de lo que le comentó el rey de Salem. Lucha por tu leyenda personal, escucha las señales del universo. Las personas que no persiguen sus sueños viven una vida frustrada. Entonces Santiago se levantó de las pirámides y regresó a Andalucía. Cuando regresó a Andalucía, llega directo a la iglesia en la que él empezó a tener el sueño, porque en esa iglesia él reiteradamente iba a pastorear a sus ovejas. Llegó, pasó la noche en esa iglesia, ahí durmió. Al día siguiente temprano empezó a cavar en las raíces del sicomoro y se encontró un tesoro enorme, encontró muchas monedas, encontró mucha joyería, mucha piedra preciosa. Estando ahí, Santiago recordó todas las palabras que le dijo el rey. El rey le habló sobre la importancia de cumplir con su leyenda personal, que toda persona tenemos una leyenda personal y que tenemos la obligación de perseguir esa leyenda personal. La mayoría de la gente en determinado momento de la vida se detiene, pierde las ilusiones, deja de luchar por lo que sigue y piensa que ya logró todo lo que estaba destinada a conseguir. Y en ese momento es cuando las personas empiezan a vivir en una vida gris, porque ya no tienen una ilusión. Y todo lo que da sabor a la vida es tener una ilusión, tener la ilusión de que vas a conseguir algo grande, de que algo grande viene para ti. Santiago en ese momento se sintió en paz. Otra de las palabras que le dijo el rey, que el tesoro no es el oro, sino es la persona en la que tú te vas convirtiendo a lo largo de las experiencias que vives para llegar a esa meta, para llegar a eso que tú quieres lograr conseguir en tu vida. Esas son las experiencias que te enriquecen, no nada más llegar a la meta así, no. Hay que vivir el proceso. Durante el tiempo que estuvo Santiago trabajando en la tienda de cristales, la necesidad que vivió Santiago y encontrarse en esa situación en la que estaba, lo hizo reinventarse, lo hizo renovarse y lo hizo pensar cómo salir adelante de la situación. Y se topó con una persona que estuvo dispuesta a ayudarlo. ¿Por qué? Aquí otra vez se reforzó lo que le comentó el rey. Una vez que tú das el primer paso para ir a conseguir ese sueño que quieres, el universo se acomoda y el universo te pone en el camino a las personas que te deba de poner. Algunas te van a ayudar derechito a conseguir las cosas, otras te van a dar lecciones para que aprendas, pero toda persona que se atraviesa en tu vida es importante y es importante para que logres tu leyenda personal. De ti depende estar atento, estar atenta a escuchar las señales que el universo te manda.